Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Para comenzar esta clase quiero que hagamos una oración. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Padre. Te pido que tu presencia esté morando en este lugar, Padre, que seas tú el día de hoy abriendo nuestra mente y nuestros corazones, Padre, para así entender de tu palabra y no solo quedarnos con ella, sino poder expresársela al mundo, Señor. Ser la luz en la oscuridad, hacer la diferencia en este mundo lleno de maldad, Señor. Gracias porque tú eres bueno con tu iglesia, Padre, y en el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Amén. El día de hoy el hermano Beto me pidió si podía dar la clase en esta mañana y pues cuando le hacen esa pregunta uno siempre tiene que decir amén, hermano, sí, que se puede. Amén. Porque es un privilegio y hablar de Dios siempre es un privilegio para mí y debería ser para ustedes y para todos. Solo que hay un problema con dar la clase, que toca estudiar. Ese es el pequeñito problema que hay que estudiar porque no podemos venir a hablar lo que nos salga. Muchas personas dicen, hoy el Espíritu Santo se va a expresar a través de mí, pero si no toqué la Biblia, el Espíritu Santo siempre mora en mí, pero no va a salir nada de mí. Otras personas dicen que ellos solo necesitan abrir la Biblia y hacen un sermón de eso. Yo no soy esa persona. A mí me toca estudiar, investigar, preguntar y en veces me quedo corto porque las palabras no me salen, no las conecto bien y las ideas se me van. Hoy el hermano Beto me dijo que pregunté si tenía que ser una secuencia de clases, me dijo que no. Hablemos de la unidad. Yo creo que porque la última clase que di de la unidad no fue tan sólida, hay que reforzar de vuelta la unidad. Hay un dicho que dice que si quiere llegar largo, ve solo. Pero si quiere llegar lejos, anda acompañado. Porque Dios nos mandó a estar unidos, hermanos. Cuando Dios creó el mundo, creó al hombre. ¿Y qué pasó? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no estoy hablando del matrimonio. Dijo, Dios miró que no era bueno que el hombre estuviera solo y le creó una pareja. También le hizo los animales, para que el hombre se sintiera acompañado. Y desde ahí el hombre se acostumbró a tener una pareja al lado, a tener a un compañero. Eclesiastés dice que siempre es mejor dos que uno, porque se ayudan mutuamente. Si nosotros nos ayudamos mutuamente podemos llegar lejos y hacer muchas cosas, pero muchas veces nosotros no queremos la unidad. Usted conoce a esa persona que le gusta hacer todo solo, aunque tenga la ayuda ahí al lado. Yo conozco a un par de personas que son así, no voy a decir los nombres porque puedo quedar grabado. Yo conozco un par de personas que aunque yo esté ahí al lado y si necesita algo, él se va y lo trae y sigue trabajando, pero no lo pide. No. Eso es tener muy alto su ego. Quizás solo le gusta hacer las cosas solo. O hay personas que le gustan hacer las cosas solo porque le gusta tener su propio espacio, tener su momento a solas, tener su manera de trabajar. Y no estoy diciendo que esté malo, ni estoy diciendo que es condenación, ni que es infierno, porque es bueno tener un momento a solas. Recuerden que el maestro cuando se iba a orar, dejaba a los discípulos, espérenme aquí, que yo tengo que ir a orar, y él seguía caminando y se iba a orar aparte. Él tenía su momento a solas. Así que no estoy diciendo que sea malo que tengan su momento a solas, porque el maestro lo recomendaba y lo hacía. ¿Sí, Abraham? Yo he conocido a lo largo de mi vida personas, como dice el hermano, pero como también está recalcando, cada una tiene un porqué individualmente. He conocido personas que por su timidez no se atreven a pedirle a alguien algo. Otras, como dice usted, por su orgullo no quieren pedirle nada a nadie. Entonces cada uno tiene una razón, a lo mejor no se justifica, pero siempre hay alguna razón para hacerlo. Sí. Y
bien, y quiero que ustedes ahora me digan si conocen ejemplos de unidad en la Biblia, personas que se unieron para hacer cosas grandes. Un voluntario me levanta la mano, una historia, algo, lo que sea, todo aquí es para la gloria de Dios y para que aprendamos mutuamente, hermanos. Algo de Priscila y Aquila fueron una pareja que se unían para predicar, de acuerdo al libro de Aarón y Hechos Moisés. 3. O sea, Ajá. Bien, hermano. ¿Alguien más? ¿Otro? Varias historias, hermano. los Pues David y apóstoles. Jonatán fueron grandes amigos. David y Jonatán fueron grandes amigos. ¿Sí? Y también se ayudaron, ¿verdad? Sí, Jonatán ayudó a David cuando le dijo que su papá lo quería matar, sí. Otra historia, hermano. Vamos. 66 libros, vamos, una historia ahí de eso. Yo sé que ustedes son estudiosos de la Biblia, de la palabra, y les gusta aprender esa historia. Pablo nunca estuvo solo. Pablo nunca estuvo solo. ¿Sí? Por acá, escucho voces ahí de... Cuando construyeron el arca de Noé también fueron varias personas. Bueno, Noé y sus hijos, hermano. Sí. Como que hizo falta el cabecito en la mañana, ¿no? Noé y sus hijos construyeron el barco. Siempre me importa estar solo para poder pensar. No, pero está hablando de que si en la Biblia se unieron para hacer cosas grandes de los de la Biblia, ¿verdad? Sí, se unieron, sí, personas que se hayan unido para hacer cosas grandes. O cosas pequeñas, o solo que se unieron. Recordemos con los milagros de Jesús, cuando el paralítico fue llevado por sus amigos a la presencia de Jesús para ser sanado. Sí, O sea, se unieron para poderlo llevar y que Sí. fuera sanado. O sea, hay muchas historias. Sí, muchas historias, sin importar la dificultad, porque dicen que estaba llena esa casa y lo tuvieron que subir al techo, Al abrir techo. un hoyo y lo bajaron por ahí. Cuando Saqueo no podía ver al Señor, que se tuvo que subir a un árbol para poderlo mirar. Sí. Y pues los discípulos cuando se reunieron a orar yo me acuerdo cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, ¿verdad? Y se unieron todos a orar, pues vieron esa gloria del Señor. Bien, hoy voy a hablar de cierta historia, no mucho porque hay mucha historia y todas hablan de unidad. Pero yo sé que ustedes recuerdan este nombre de Nehemías. ¿Lo conocen o no lo conocen? Sí, lo conocen, ¿verdad? ¿Quién era Nehemías? Ya que lo conocen, me dijeron que sí. Se me olvidó. Bueno, no, miré muchas cabezas que hicieron así era. ¿Quién era Nehemías? Era un profeta de Dios. Un profeta de Dios. Bueno, no hablemos de quién era Nehemías porque yo no lo sé tampoco, ¿verdad? No, pero mi hermano, ¿qué hizo Nehemías que lo haga para fomentar unidad? ¿Qué hizo en el pueblo? Nehemías era el copero del rey, pero el pueblo estaba siendo devastado, las murallas se cayeron, los enemigos entraban, asaltaban, hacían de todo. El pueblo estaba en ruinas. Vamos a Reconstruir. Pero ¿cómo usted pone a un pueblo unido a trabajar en un mismo propósito cuando su ánimo está por el suelo, cuando ellos ya no quieren saber nada, cuando están levantando muros y lo que están recibiendo son insultos de sus enemigos? Y lo poquito que hacen, cuando ellos iban a descansar, el enemigo venía y lo botaba. ¿Cómo puede unir un pueblo que no tiene ánimo? No fue tarea fácil lo que Nehemías llega a hacer. Llega a trabajar a un pueblo que está devastado, sus muros están en ruinas. Quiero que leamos en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4,
versículo 1. Vamos a leer un poquito. Vamos a leer bastante hoy, hermano. Del 1 al 17, solo para entender ya les conté todo lo que estaba pasando en el pueblo, ya las murallas estaban por el suelo, los enemigos entraban, atacaban, insultaban, botaban, hacían de todo, y el pueblo ya no quería, imagínense, entre ellos mismos pudo haber divisiones, porque unos querían trabajar, otros no, otros daban malas vibras. Entonces, quiero que leamos cómo Nehemías empieza a trabajar con esta gente, del 1 al 17. ¿Quién quiere leer, hermano? Podemos ir saltando de uno en uno. Leo el 1, hermano. Sí, hermano. Cuando Sanballat oyó que estaban reconstruyendo la muralla de Jerusalén, se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. Él habló delante de sus amigos y del ejército de Samaria diciendo, ¿qué es lo que están haciendo estos judíos miserables? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montes del polvo de las piedras que fueron quemadas, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después inspeccioné todo esto, y le hablé a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente, así, no tengan miedo de nuestros enemigos. Tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso. Luchen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla y cada uno a su trabajo. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los constructores y sus ayudantes hacían su trabajo sosteniendo con una mano la carga y con una mano la carga y con la otra la espada. Amén, hermano. Está ahí. Acabamos de leer la historia, hermano, de cómo estaba pasando el pueblo. No era trabajo fácil. Tenían que levantar el muro. Y no era un muro pequeño, era un muro grande, porque ese muro tenía que impedir que los enemigos entraran. Para que los enemigos entraran, tenían que saltar el muro, tenían que botar el muro. Entonces no era trabajo fácil.
Ahora imagínense en un pueblo que ha estado dividido, en un pueblo que ni entre ellos mismos tienen fe que van a poder terminar el muro. ¿Cómo usted puede trabajar tranquilo? Y las personas que están atrás, usted va a desconfiar que no lo van a defender cuando el enemigo ataque. Usted sabe que están en una guerra y que en cualquier momento lo pueden atacar. Y si las personas que lo tienen que cuidar no lo hacen, ¿cómo usted va a confiar en esas personas? Trabajo duro tenía Nehemías que hacer, infundirles confianza, infundir unidad. Ahora, no solo eso, si hoy en día dicen que hay que levantar un muro, pues se levanta porque hay maquinaria, hay tantas cosas que facilitan hacer ese trabajo. Yo no trabajo en construcción, pero me imagino que cualquiera podría ir a trabajar ahí, pero yo no trabajo si no recibo un salario. Y estas personas estaban trabajando y no estaban recibiendo un salario en ese momento. Tenían que trabajar duro, sin salario, con amenazas del enemigo, con burlas de los enemigos, amenazas de muerte. No era fácil. Dice, entre ellos mismos decían, no vamos a terminar porque miren, los escombros son muchos, el muro está a la mitad, los enemigos atacan, lo botan. ¿Cómo terminan ellos? Dice que con una mano estaban trabajando y con la otra tenían la espada. Ese trabajo de unidad, hermanos, entre el pueblo se une. Cuando el pueblo se une, hace cosas grandes. Cuando la iglesia se une, hace cosas grandes. Y esta es una iglesia grande, pero normalmente en las iglesias, voy a hablar Centroamérica para abajo, no conozco los otros lugares, cómo puede ser en México o ¿dónde es usted, hermano? Ecuador. Yo sí tengo noción de la iglesia, pero mi experiencia con las iglesias de Cristo en Centroamérica, una iglesia de 100 miembros es una iglesia grande en Centroamérica. Una iglesia de 100 miembros es una iglesia grande en Centroamérica. Y he estado en iglesias desde 5 personas a 2 personas los domingos. He estado en iglesias así que se están levantando. Imagínese usted llegar a hacer un culto un domingo solo para 2 personas. Pero lo tiene que hacer. Y he visto cómo esas iglesias de 2 personas se han unido, esas 2 personas, y han levantado, y han hecho grandes cosas. Pero ¿qué pasa cuando no miramos el mismo objetivo? No hacemos nada. Si una iglesia pequeña no se une a trabajar con un mismo objetivo, no hacemos nada, no crecemos, no avanzamos y estamos estancados. Una iglesia que está comenzando en Centroamérica, si tiene esta cantidad de personas, es un buen número. Pero muchas veces las personas no jalan al mismo objetivo. No hay esa unidad, no se fomenta esa unidad. Y es lo que el maestro enseña a sus discípulos: trabajen unidos, trabajen con amor. Y no solo viene desde el Nuevo Testamento, sino estamos viendo cómo los profetas están fomentando unidad en los momentos más difíciles, en momentos de guerra, en momentos de crisis. ¿Qué dificultad estamos pasando hoy? ¿Quién nos está impidiendo levantar las murallas para proteger a nuestro pueblo? ¿Quién nos está amenazando por venir a la iglesia? Trabajemos unidos. Trabajemos juntos, trabajemos por nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra iglesia, nuestros hermanos. Unámonos en eso. Otro ejemplo en el que yo quería tratar, yo sé que ustedes conocen la historia de Josué. Sí conocen a Josué, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Amén, hermano. Bien, pues, ¿qué hace Josué que lo hace para que lo pongamos en esta historia?
Josué viene siendo un discípulo de Moisés. Ustedes recuerden que Moisés pues, sacó al pueblo de Egipto, caminaron por el desierto. Josué se quedó a cargo de lo de Moisés. Fue el Amén, responsable hermana. Sí. de terminar la tarea de Moisés y llevar al pueblo de la tierra prometida. Exactamente, ese era Josué. Bueno, la Biblia lo menciona como un joven, pero un joven para nosotros ya está entre 20, 17, 18. La Biblia lo pone como un joven, pero ya estaba entre 40, 50 por ahí. Estamos jóvenes. En esos tiempos vivían 180, 120 años, entonces alguien de 40 estaba joven. Ahora también. No, ahora también, hermano, amén. Fíjate, Josué siendo joven, con falta de experiencia, queda a cargo del pueblo cuando Moisés ya no está entre ellos. No es tarea fácil, porque recuerde todos los problemas que venía jalando el pueblo de Israel en el desierto. Hicieron sacrificio hacia los ídolos, hablaron mal de Moisés, se quejaron de la comida, se quejaron del agua, se quejaron del sol, se quejaron del frío. Ese pueblo venía jalando una cantidad de problemas. Y es verdad que Josué no tuvo que lidiar con esas personas entonces, porque Dios los castigó dejándolos vagar por el desierto durante 40 años hasta que toda esa generación desapareció y se viene levantando una nueva generación con Josué. Pero ahora viene la pregunta. El pueblo se preguntaba, ¿y será que Josué es igual a Moisés? ¿Y será que Josué nos va a guiar como Moisés? Lo más importante, ¿será que Dios está con Josué como lo estuvo con Moisés? Sí, sí estuvo con él Dios. Y sí lo estuvo, hermana, pero en el momento cuando él queda al frente, no había ninguna muestra, ninguna señal de que Dios estuviera con él. Y el pueblo era tan incrédulo que si no miraba algo, no creía. Si usted recuerda, si usted ahora se va al Nuevo Testamento, recuerda una frase que Jesús dice que benditos son aquellos que sin verme han creído. Y ustedes que lo están viendo todavía dudan. El pueblo estaba con esas dudas. Ahora viene Josué, tiene que cruzar el río Jordán, un río grande, las corrientes fuertes. ¿Y qué hace? Para demostrar el poder de Dios y que Dios verdaderamente está con él. Josué abre ese río como Moisés abrió el mar. Y el pueblo puede pasar y caminar para buscar la tierra prometida, que en este caso estamos hablando de Jericó y sus murallas. Dios promete una tierra prometida. Iban a Canaán, Jericó. Vamos a atacar. Eso es nuestro, Dios nos lo prometió. Si usted va a atacar una nación, si usted va a atacar esa ciudad con grandes murallas, ¿cuáles serían sus planes? Rodearla. Las murallas. ¿Qué más? Se mete a la fuerza y tiene que hacer suyo porque es una promesa. Tiene que pelear por eso. Pero ¿qué pasó con este pueblo? ¿Cuáles fueron las instrucciones que da Josué? Se va con el pueblo. Vamos a atacar porque Dios nos prometió eso. Miren, eso es de nosotros. Vamos, rodeamos todo el muro en silencio, sin decir ni una sola palabra, y nos regresamos a nuestra casa. Primer día. Segundo día, el pueblo, sí, es nuestro, vamos, nuestra tierra, vamos. ¿Cuáles son las órdenes de Josué? Rodeen el muro en silencio y de vuelta a casa. En ese 6 días intentando atacar el pueblo, intentando atacar esa ciudad, y 6 días tiene que recorrer esa gran ciudad por afuera de sus murallas en silencio, aunque iban listos para guerra, llevaban trompeta, llevaban cuernos, iba el arca de la alianza, y usted solo caminaba afuera de la ciudad en silencio.
al séptimo día, creo que ese pueblo no quería salir ya. ¿Pero para qué? Si solo no hemos estado haciendo nada, solo estamos caminando. Quiero que leamos en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿Quién lo quiere leer? Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Hasta ahí. Estamos viendo algo claro. Pasaron 6 días dando vuelta en silencio, pero el séptimo día iban a dar 6 vueltas más sin detenerse, y a la séptima iban a empezar a sonar la bocina. Lo importante aquí, hermanos, hablando de la unidad, Josué se viene a quedar a cargo de este pueblo, pero ¿usted cree que no hubo problemas en eso? Vamos a ir a atacar, pero no estamos haciendo nada, no estamos atacando. ¿Usted cree que entre tanta gente no hubo divisiones? Una mitad estaba de acuerdo con Josué, la otra mitad no, la otra mitad quería atacar y no obedecer, solo. Pero Josué se puso a cargo de esto. Dice que al séptimo día, 6 vueltas más, vamos a caminar. En la última vuelta ya empezaron a tocar trompetas, bocinas, todo a gritar, gritos de guerra, y los muros cayeron, y ellos se separaron de la tierra prometida, porque era la promesa que Dios le había dado a ese pueblo. Josué une a este pueblo. No fue tarea fácil, igual que como lo hizo Nehemías, pero lo hizo. Ahora nos vamos a saltar al Nuevo Testamento. Jesús habla de la unidad en muchas ocasiones. Jesús ama la unidad. Y recuerden que Jesús no trabajó solo, aunque quizás Él lo pudo haber hecho. Él era Dios, Él lo podía hacer, Él pudo haber trabajado solo, pero no lo hizo. Él buscó a 12 personas que le ayudaran. Buscó a 12 personas. Y cuando tenía listo esos 12, los manda a una misión, y los mandó en grupos de ¿cuánto, hermano? En grupos de 2 personas. Esa historia la llamo en Marcos capítulo 6, 7 al 14. ¿Quién lo quiere leer? Para que lo leamos entre todos. 6, 7 al 14. Del 7 al 14. Sí. Jesús reunió a los 12 y los preparó para que fueran de 2 en 2. Les dijo, les dio poder para dominar a los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni alimentos, ni bolsa, ni dinero, solo un bastón para caminar. 9. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudadas de ropa. Les dijo, cuando entren a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese pueblo. Si en algún pueblo no les dan la bienvenida o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies a manera de advertencia para ellos. Los seguidores salieron para otros lugares y le decían a la gente que cambiara su manera de pensar y de vivir. Expulsaron a muchos demonios
y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. ¿Hasta dónde dijo, no? Ahí está bien, hermano. Jesús reúne a 12 discípulos porque él ama la unidad y quiere que trabajemos en unidad, y él está un montón de personas que lo siguen y necesita ayuda. Pero en la primera misión que manda a los 12, ya después de la misión que le queda a él es después de su muerte, a ellos después de la muerte de Jesús, pero esa es su primera misión, y les da el poder para echar demonios, para sanar enfermos, para todo, les da poder, pero los manda en grupo de 2 personas. Dice, vayan, trabajen, hagan esto y esto y esto, pero no los mandó solos, los manda en 2. Como les dije al comienzo, Dios ama la unidad, y por eso no permitió que Adán se quedara solo en el jardín. Ahora vemos otras cosas que ya Jesús los manda, pero con limitadas cosas. Dice, no lleven comida. Si tienen 2 pares de sandalias, de zapatos, solo lleven uno, no necesitan el otro. Los mandó solo con lo que tenían. Dice, si llegan a una casa y no los reciben, pues bien, salgan, sacúdense el polvo y sigan caminando. Muchas veces hablamos de Jesús fácil, pero creo que la teoría de ese momento habrá sido un poco complicada al no entender 100% las ideas que expresaba el maestro. Había que tener mucha fe en él para hacer esas cosas. Ahora, ¿cómo se prepara usted para un viaje largo? Imagínese que va a salir una semana de su casa. ¿Qué sería lo mínimo que llevaría? Si es la esposa o la esposa. La esposa una maletita, la esposa 10 maletas. No, pero todavía dice, voy a llevar algo para ir comiendo en el camino, ¿verdad? Una bolsita ahí de chips, una gaseosa, agua. Pero Jesús nos mandó sin nada. O sea, a lo que la gente le quiera dar en el camino. Muchas veces seguir al maestro se escucha fácil, pero en ese entonces haber sido un poquito más complicado. Y entre los mismos discípulos se pudieron haber pensado, decir, pero entonces ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a dormir? Pero todo está en el plan del maestro, y hoy en día nosotros debemos sujetarnos a ese plan del maestro, que es la unidad. Y ahora, podemos hablar de la unidad en varias secciones de la Biblia. El apóstol Pablo viene y exhorta a la iglesia en Corinto y le dice que acaso está dividido Cristo, que ustedes lo están haciendo. Porque uno está jalando para allá, el otro para acá, el otro dice, no, yo soy de Pablo, el otro de Apolo, el otro de Cefas. Dice, ¿fueron bautizados en el nombre de ellos? ¿Acaso podemos dividir el cuerpo de Cristo? Si usted no está unido en un solo propósito, usted está dividiendo el cuerpo de Cristo, y no lo podemos dividir. Porque todos somos parte del mismo cuerpo. Y si mi mano no está de acuerdo con el resto de mi cuerpo, hay algo que está mal. Si mi pie derecho quiere caminar para allá y el izquierdo en esta dirección, algo está mal. No se puede, no podemos dividir el cuerpo de Cristo. Pablo anima en Éfeso a fomentar la unidad conforme al don que Dios nos ha dado. Quiero que leamos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo.
Amén, hermano. ¿Qué dice? Los invito que guarden el amor, la unidad, la paz, un solo Señor, una sola fe, un bautismo. Usted y yo fuimos bautizados en las aguas para perdón de nuestros pecados. Usted y yo fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para perdón de nuestros pecados. No fuimos bautizados en el nombre del predicador que nos bautizó, no fuimos predicados en nombre de otra persona, sino por Cristo. Estamos aquí y es a Cristo que vamos a seguir y no podemos dividir el cuerpo de Cristo. Hay que fomentar la unidad. Hay que buscar a los hermanos que se han ido. Hay que tratar de traer más hermanos aquí para trabajar juntos, para trabajar en familia, para trabajar en amor, para fomentar esa unidad. Así como Pablo está animando, aquí está animando a la iglesia. En Corintios los está exhortando fuertemente, porque tenían unos problemas gravísimos. Fomentemos la unidad, hermanos, muy importante. En en Juan capítulo 17, puede buscarlo, en Juan capítulo 17, es una de las oraciones más bonitas, quizá una de las oraciones que más se ha expresado en la Biblia, que el Señor Jesús hace por nosotros, hace por sus discípulos, hace para fomentar la unidad. Vamos a leer, creo que sí me va a dar el tiempo para que meditemos en este texto. Juan capítulo 17. Vamos a tratar de leer hasta el 20 para que compartamos entre todos esta bonita oración que el maestro hace. Empiezo yo en el 17:1. Después que Jesús dijo esto, se dirigió a la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te he dado honra aquí en la tierra, porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Les he dado las enseñanzas que me diste, y las aceptaron. Se han dado cuenta de que realmente vengo de ti, y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumpliendo en sí mismos. Les he dado tu enseñanza. El mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén, hermanos. Es una oración muy bonita, muy conmovedora. Y estamos viendo que Jesús está hablando y dice: Padre,
porque tú y yo uno somos. Unidad. Ellos también están unidos a mí. Si nosotros estamos unidos a Cristo, estamos unidos al Padre, porque el Padre y Cristo uno son. Estamos fomentando la unidad, hermanos. Jesús nos ama a todos y nos ha llamado a eso. Fuera de Cristo no somos nada, no podemos hacer nada más si no estamos unidos en el nombre de Cristo. Y estamos viendo que el Maestro en su oración está pidiendo por eso, está pidiendo por la unidad, está pidiendo que nos guarde. Porque el mundo nos está atacando, el mundo nos va a atacar porque somos diferentes a ellos. Dice, a todos los que me diste, a ninguno he perdido, solo el que se tenía que perder para cumplirse la Escritura. Pero usted y yo fomentemos la unidad, aferrémonos a Cristo. Dice el apóstol Pablo, síganme a mí como yo sigo a Cristo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo no es fácil, porque Él está en lo más alto. Y entonces Pablo dice, ya que ustedes no pueden hacer eso, imítenme a mí, que yo soy como igual a ustedes. Imitemos a Cristo, imitemos a Pablo, imitemos a estos grandes personajes bíblicos que hicieron grandes cosas para la gloria del reino, hermanos. Bueno, esa fue mi clase por este día y quiero que cerremos con una oración, hermanos. Oremos. Gracias, Padre, por este día, gracias por las bendiciones que nos diste, Señor. Esperamos que esta clase que tuvimos, Padre, que la podemos poner en práctica, Señor, la podemos enseñar al mundo, podemos hacer la diferencia. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos una segunda oportunidad a nosotros, Padre, aún sin tomar en cuenta todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Amén.